Me han degradado en el trabajo, anunció con seriedad al llegar a casa. ¿Qué? Casi derramé mi té de la sorpresa. El reciente mal desempeño de su empresa y la inminente reestructuración habían sugerido posibles cambios en el personal, pero nunca imaginé que le afectaría directamente a Scott. Sin embargo, sentí que era crucial apoyarlo en tiempos tan difíciles como su esposa. Bueno, tal vez solo sea un golpe de mala suerte. Los tiempos están difíciles, y yo también estoy trabajando, así que no nos preocupemos demasiado, respondí, tratando de mantener una actitud alegre. Soy Catherine, tengo 50 años y actualmente trabajo a tiempo completo en la oficina administrativa. Vivo con mi esposo, Scott, que es 2 años mayor que yo, nuestra hija de secundaria, Julia, y mi suegra de 72 años, Ethel. Aunque Ethel y yo no siempre estamos de acuerdo, nuestras interacciones están limitadas a cuando estoy en casa ya que trabajo fuera, así que he optado por no darle demasiada importancia. A mi hija le aconsejé, tu papá se siente un poco desanimado por la degradación, pero tratemos de seguir como de costumbre alrededor de él. Sin embargo, Scott comenzó a desahogar sus frustraciones. Como dice el dicho, las personas suelen desahogar sus frustraciones con los que tienen más cerca, aquellos en quienes confían más. Lamentablemente, yo fui la receptora de todo. Al día siguiente, mientras limpiaba el pasillo en mi día libre, pasó por allí y de repente comentó, has subido de peso desde que nos casamos, ¿verdad? Bueno, tengo 50 años. Después de todo, incluso los folletos elegantes mencionan que las mujeres tienden a ganar peso durante la menopausia, pero según el chequeo de salud de mi empresa, no estoy en sobrepeso, repliqué. Luego vinieron sus palabras crueles, olvídate del chequeo de salud, tu figura es demasiado desagradable. Solo estás siendo perezosa. Si estás en sobrepeso, me da vergüenza estar contigo y tu figura de barril. Su crueldad repentina me dejó sin palabras. Cuando añadió, fea, antes de retirarse a su habitación y cerrar la puerta con llave, me quedé desconcertada. ¿Qué? ¿Qué está pasando de repente? Me pellizqué el costado en incredulidad. Puedo pellizcarlo. Cuando lo apreté entre mi pulgar y mi índice, encajaba perfectamente, y podía decir que había ganado más de lo suficiente. Pero, ¿por qué ahora? De repente, sentí como si una flecha me hubiera atravesado inesperadamente. El shock fue tan intenso que incluso olvidé que estaba sosteniendo el trapeador, el cual se resbaló y cayó ruidosamente al suelo del pasillo. A partir de ese día, el trato de Scott hacia mí se volvió cada vez más severo. Para empeorar las cosas, mi suegra parecía haber escuchado la discusión de ese fin de semana y decidió intervenir. Las tensiones aumentaron aún más, mientras subía las escaleras con una cesta de ropa. Con la intención de colgar la ropa, mi suegra me esperaba, no en la parte inferior, sino en la parte superior de las escaleras. Hacía comentarios como, oh, qué horrible, si no estuvieras tan gorda, podríamos cruzarnos en las escaleras. No tendría que esperar aquí porque tu obesidad restringe el espacio para ambas. Además, durante la cena, cuando serví pollo frito, comentaba, ¿no es esto lo que está contribuyendo a tu aumento de peso? Y enseguida retiraba mi plato. En su lugar, sugería que solo ellos tres, que no estaban en sobrepeso, comieran. Mi ginecóloga había mencionado que después de la mediana edad, uno tiende a ganar o perder peso. Sin embargo, mi suegra seguía delgada, era tan esquelética como un árbol seco, pero logré tolerar sus constantes burlas. Tales molestias se habían convertido en rutina, así que me había acostumbrado un poco a ellas. Lo que realmente me hería, sin embargo, era el comportamiento de mi esposo. Desde ese incidente, Scott dejó de hablarme. No hubo expresiones de gratitud ni cumplidos, ni siquiera cuando le servía el desayuno. Simplemente comía en silencio y luego se levantaba de la mesa. Entraba y salía del baño sin decir una palabra, aunque aún compartíamos la habitación. Él simplemente me daba la espalda y se sumergía en su smartphone. No podía soportar ser tratada como si fuera invisible. Una noche, armándome de valor en la habitación, le pregunté, ¿hay alguna razón por la que me estás ignorando? Su respuesta fue fría, no realmente, pero prefiero no interactuar con nadie más que con los humanos. Continuó, no quiero asociarme con un familiar que está tan gordo. Si realmente te importa, perderás algunos kilos. ¿Qué? Sus palabras me desanimaron. Pero es inevitable con la edad, lo entiendes, ¿no? Aunque camino 2 millas para ir al trabajo, estoy haciendo lo mejor que puedo a mi manera, dije, a pesar de mis esfuerzos por combatir el aumento de peso que a menudo viene con la edad. Él simplemente me dio la espalda, desestimando mis luchas. Si no estás viendo resultados, entonces es como si no estuvieras intentando en absoluto. No me hables más, dijo. Y con eso, realmente dejó de reconocer mi presencia. Mientras tanto,
Mi suegra persistía en burlarse de mi peso cada vez que se servían carne, frutas o arroz. Preguntaba, ¿se te permite comer eso? ¿Te das cuenta? Eventualmente, me encontré restringida a ensaladas y verduras cocidas. Scott permanecía en silencio durante todo, moviendo sus palillos sin decir una palabra. Parecía que mi matrimonio se acercaba a su fin. Durante mis momentos libres, comencé a empacar mis pertenencias. Si este era el trato que recibiría de Scott, quizás era mejor desaparecer por completo. Cuando le confié a mi hija, diciendo, estoy considerando mudarme de nuevo a la casa de mis padres, ella se mostró comprensiva. Lo entiendo. Vi cómo la abuela y papá siempre te molestaban durante las comidas. Es doloroso verlo. Iré contigo, mamá. Podemos quedarnos con tus padres. Y yo aún puedo asistir a la secundaria desde allí. Y ahora, mañana marca el comienzo de la degradación que he estado anticipando. Justo después de las vacaciones de invierno, Scott se acercó con una sonrisa, sugiriendo, tomemos todos una bebida solo esta vez. Mañana empieza para mí una vida sin subordinados. Me pregunté si él encontraba la situación insoportable. Sin embargo, para entonces, había perdido las ganas de seguir el juego. Incluso su sonrisa forzada me irritaba. Scott comentó, disfrutemos de un trago con la cena. Prepararé algunos cócteles de vino. Podría haber sido la primera vez que se dirigía directamente a mí desde el anuncio de la degradación. Continuó, Julia puede tomar jugo, y yo te prepararé un cóctel de vino o dos, Catherine. Luego colocó las bebidas preparadas en 3 lugares de la mesa. Extraño. ¿Por qué el cambio repentino? Mientras Scott se dio la vuelta momentáneamente para buscar el control remoto de la televisión. Discretamente olí la bebida que había servido. Lo que detecté fue un sutil aroma inconfundiblemente familiar. Lo conocía de mis propias incursiones culinarias. ¿Cómo puedes siquiera pensar en servirme esto? Me niego a tolerarlo más. Entre el acoso constante de mi suegra y la negligencia de mi esposo, había llegado a mi límite. La vista del cóctel de vino me empujó al borde. Scott, ¿podrías por favor sacar el queso crema del refrigerador? Es de una granja lechera local y está absolutamente delicioso. Aprecio este tiempo en familia. ¿Te importaría buscarlo?, le pedí, esperando que al menos contribuyera en este momento de convivencia. Mientras Scott se dirigía al refrigerador, aproveché para intercambiar mi bebida con la que estaba en el asiento a mi derecha. Era un asiento fácil. Al regresar con el queso, anuncié, ahora que tenemos nuestros bocadillos listos, iré a buscar a Julia y a la suegra. La cena está servida. Los dos se unieron a nosotros en el comedor y tomaron asiento, creando la apariencia de una cena familiar típica. Excepto que no tenía pastel de carne ni ensalada de pan de maíz. En su lugar, teníamos sopa de pollo guisado, queso crema y cócteles de vino. Julia optó por jugo. Comencemos, dije. Julia rompió el silencio mientras Scott y mi suegra permanecieron en silencio. Tomé un sorbo del cóctel de vino que Scott había preparado, notando que me observaba de cerca con una sonrisa. Comenté, sí, está bastante bueno, Scott murmuró algo entre dientes, pero elegí ignorarlo. En cambio, me concentré en mi ensalada antes de tomar otro sorbo del cóctel de vino. De repente, un chorro de líquido rojo salió de la boca de mi suegra, parecido al aliento de fuego de Getzile. Espera, abuela, ¿qué pasó?, exclamó mi hija, levantándose de su asiento con sorpresa. Algo del líquido salpicó en su ensalada. ¿Te ahogaste? ¿Estás bien? Julia rápidamente fue por una toalla y regresó, ofreciéndola a mi suegra, quien se limpió la boca. Sin embargo, su reacción fue de incredulidad. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó Julia. Abuela, tu boca parece maíz picante. ¿Estás bien? Oye, tú, gritó mi suegra, intentando agarrarme, pero yo le aparté la mano fríamente. No fui yo. Scott lo hizo, afirmé con firmeza. Este rechazo, junto con la revelación de la participación de Scott, parecía aturdirla. ¿Qué?, gritó mi suegra, con los labios aún manchados de salsa, antes de volver a mirar a Scott, quien estaba visiblemente temblando. Inclinándome hacia él, ejercí algo de presión al apoyar mi mano sobre la mesa. Pensaste que podrías esconderlo en el cóctel de vino, ¿verdad? Lo detecté ligeramente porque lo he encontrado antes. Era una pizca del infierno, ¿no es así?, lo confronté severamente. Una gota del infierno, admitió. Lo recogí en la feria de alimentos en Alabama.
Puede que no sea tan famoso como la salsa de la muerte, pero con sus sutiles matices de lima, lo encontré más atractivo por su sabor casero. Le expliqué que ese toque de lima era lo que había detectado, indicando que había agregado una cantidad significativa a la bebida. Mi suegra probablemente no lo notó debido al aroma del cóctel de vino, o tal vez confundió el aroma de lima como parte del sabor de la bebida. De todos modos, esto era una broma extremadamente malintencionada, una increíblemente viciosa. Espera, papá hizo eso. La expresión de Julia era de incredulidad. En realidad, pretendía que Catherine lo tuviera, admitió Scott. Deberías cambiarlo con el tuyo. Incluso si mi suegra está echando espuma por la boca, es inapropiado. Solo porque se dio cuenta de que estaba destinado para mí, quiere pasármelo. No voy a tocar esa mezcla peligrosa, afirmé en un tono bajo, manteniendo la presión sobre Scott. Explica por qué, en la Tierra, pensaste que hacer tal truco era aceptable, exigí. Pensé que estabas ganando peso, y la comida picante puede acelerar el metabolismo, así que pensé en intentarlo, razonó Scott. Patético. ¿Qué excusa tan débil?, me burlé. ¿Realmente creyó que una explicación así sería suficiente? Fue absolutamente embarazoso. Bajo presión, mi esposo vaciló, moviendo su silla hacia atrás un poco. No estoy loco. Esta es una razón legítima para apoyar tu dieta. Aquí, cambia tu taza con la mía y pruébalo. Lo hice para ti, insistió, acercándose. Lo vi retroceder. ¿Qué estás sugiriendo? Como el que lo preparó, deberías ser el que lo pruebe. Vamos, dije. Levantándome de mi asiento, tomé una taza que contenía la mezcla picante destinada para mi suegra y la arrojé frente a mi esposo, dejándola a un lado. Volví a cerrar la distancia. Después de ignorarme y tratarme como si fuera invisible durante tanto tiempo, ¿realmente esperabas que bebiera algo que afirmaste haber hecho con una sonrisa de repente? ¿Eso no te ocurrió en tu cabeza vacía? ¿No es todo demasiado infantil? Vamos, pruébalo. Como el que lo preparó, asume algo de responsabilidad, afirmé, golpeando la mesa. Al sonido, mi esposo, quizás esperando evadir más confrontaciones, se levantó de su silla y retrocedió. En medio del tenso silencio, una voz suave interrumpió. Tanto mi esposo como yo nos volvimos hacia la fuente. Era nuestra hija, Julia. Comenzó a hablar, sus palabras sonando tensas como si las estuviera forzando. Desahogar tu frustración con mamá, que te apoya más cuando el trabajo se pone difícil, y someterla a un trato cruel repetido, es como una broma infantil. Puede que no se supone que deba decir esto a mis padres, pero es demasiado inmaduro e insoportable de presenciar. Nuestra hija se levantó, dirigiéndose directamente a su padre. ¿Es malo tener problemas con el peso? Mamá se despierta temprano, camina al trabajo e incluso prepara su propio almuerzo, así que no es justo decir que no está haciendo un esfuerzo. Continuó, dirigiéndose a su abuela. ¿Y tú, uniéndote a esto, quitándole la cena a mamá como el incidente del pollo frito? Lo que está haciendo la abuela es como drama de secundaria. Es embarazoso, comentó con firmeza. Ante estas palabras, Ethel, sonrojada, comenzó a ofrecer una excusa confusa. No es eso. Estoy preocupada porque mamá de Julia no gane más peso. Quiero que se sienta bien consigo misma frente a su nieta. Además, parece que Julia también está lidiando con el peso, pero ella se mantuvo firme. La compasión es entender y apoyar a la otra persona. Me duele ver cómo le quitan la cena a mamá, especialmente cuando se ve tan molesta. Eso no es compasión. Mamá no ha tenido problemas de salud en sus chequeos hasta ahora. Quitarle la comida es simplemente cruel. Ethel se quedó en silencio, y parecía que Julia había terminado de dirigirse a ella por el momento. Volvió su atención hacia su padre. Mamá va al ginecólogo regularmente y se mantiene activa, pero papá solo la ignora porque ha ganado un poco de peso. ¿Qué pasa con eso? Su indiferencia crea tanta tensión en la casa, ¿no lo ves? Incluso el coronel Sanders y la tía Estella de los anuncios de galletas están un poco pasados de peso. ¿Alguna vez has oído hablar del peso feliz? Si mamá se convierte en una abuela encantadora como la tía Estella cuando sea mayor, me alegraría mucho. Cuando tenga hijos y ella sea abuela, ¿no sería maravilloso decir, mamá, ¿has alcanzado un peso feliz y compartir una risa? Ese es mi sueño. Por favor, no me lo arruines, dijo de manera muy directa, con la mirada fija. A pesar de la franqueza de sus palabras, me conmovieron como la leche caliente con galletas.
Era lamentable ver a un padre reprendido por su propia hija. Y una cosa más, se dirigió directamente a su padre. Si vas a ignorar a alguien por ganar peso con la edad, recuerda que con tu línea de cabello en retroceso, tú también podrías ser pasado por alto fácilmente. La tensión en la habitación era palpable. Sus palabras agudas dejaron un escalofrío en el aire, haciendo que la sala de estar se sintiera tan fría como el hielo. Parecía que había dicho todo lo necesario. Después, se volvió hacia mí. Ya basta, mamá, es hora de dejarlo ir, será mejor para ti. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Dejarlo ir? Sí, debería dejarlo ir. Como mencioné antes, mi sueño es verte sostener a mi hijo, diciendo que has ganado un peso feliz y compartir una risa. Por mi bien, quiero que seas feliz porque eso es parte de mi sueño. Así que por favor, déjalo ir. Sé feliz y cumple mi sueño. Sus palabras llenaron mi corazón de calidez. Cada palabra que decía me daba tanta alegría que ya no me importaba ser ignorada por mi esposo, el estigma de mi suegra o el incidente con la bebida. Lágrimas cálidas rodaron por mis mejillas. Sí, tienes razón, acordé, con la vista nublada por las lágrimas. Vamos, mamá, me dio una palmadita en la espalda, animándome a avanzar. Oh, está bien, murmuré mientras buscaba un documento que había estado ocultando por un tiempo. ¿Qué? Exclamó mi esposo, sorprendido. Después de soportar un mes de ser ignorada, tomé una decisión. Tengo mis maletas listas. Tomemos caminos separados, declaré, presentando los papeles del divorcio con solo mi nombre escrito en ellos. Solo quería que perdieras algo de peso. Si te hubieras adelgazado como pedí, habría estado satisfecho. No fue hasta que Julia lo señaló que me di cuenta de que era un desahogo, pero como no perdiste ni un kilo, pensé que te atormentaría más, confesó mi esposo, con pánico en su voz. Los que no se dan cuenta hasta que las cosas escalan son los que actúan increíblemente inmaduros, replicó Julia con firmeza. Vivir sin su querida nieta no es una broma. Para mi suegra, Ethel, que había sido difícil y rara vez salía, la situación era un estancamiento dentro de su hogar de dos personas. Eventualmente, recibí una llamada diciendo que las cosas no serían tan aburridas si tú y Julia estuvieran aquí. Este sentimiento está subrayado por los 17 años que han pasado desde que Julia nació y vivimos juntos. Por favor, vuelve, dejaré de ignorarte, dijo ella. Pero no regresaré, disfruta mientras puedas. Una vez que tengas nietos, tendrás más trabajo físico que hacer, bromeó mi madre con una sonrisa. Ese es un buen punto. Hoy, como todos los días, estoy caminando al trabajo. En el camino, mi jefe pasa y detiene el coche, ofreciendo, ¿necesitas un aventón? Ahora, gracias. Me estoy ateniendo a mi dieta, respondo. Solo súbete, Catherine, insiste. Encontré un nuevo novio, anuncio con orgullo. Ambos hemos pasado por un divorcio, lo que ha fortalecido nuestro vínculo y comprensión mutua. Dee es genial y todo, pero llegar tarde sería un problema, menciona mientras conduce. Yo nunca he llegado tarde, replico, inflando las mejillas a la defensiva. Él me mira y me toca suavemente la mejilla inflada con su dedo. Dame el tiempo que ahorras al viajar en coche hoy para nuestra conversación, dice con una sonrisa juguetona. Siempre el novio charlatán.